Sí, lo reconozco. No soy un boomer, pero no ando muy lejos. Pero también les digo una cosa, no tengo nada en contra de las criptomonedas. De hecho, mi trabajo como asesor financiero o fundador de una sociedad de asesoramiento financiero independiente no es juzgar, es ver si algo es interesante o no lo es. Y a mí me parece que Bitcoin es un activo, sobre todo lo veo muy interesante como un medio de pago, una posible reserva de valor, por ejemplo, ante una crisis de deuda pública, cuando si se pierde la confianza en la deuda que emiten los políticos. No lo veo como un refugio frente a la inflación, porque ya vimos que cuando se disparó la inflación al Bitcoin le fue fatal, cayó un 70%. Tampoco lo veo como una protección contra la Reserva Federal, porque pasó lo mismo. Cuando cae la bolsa también cae el Bitcoin, sobre todo si caen las tecnológicas. O sea que no lo veo desde luego como el oro en ese sentido, pero en cambio sí podría serlo frente a algún tipo de exceso de los políticos, cosa muy normal que ocurra. Y luego tenemos, por ejemplo, Ethereum, y me voy a centrar en estas dos porque son las que tienen mayor capitalización, las más grandes, las más aceptadas y probablemente las más interesantes. Igual que Bitcoin puede ser muy interesante como reserva para, como digo, en caso de una crisis de deuda, como medio de pago para evitar los abusos en los costes de transacción de los bancos. En fin, ahí tiene muchas aplicaciones, como todos ya sabemos. Y además ahora está institucionalizado, con lo cual hay menos, digamos, es menos la ley de la selva. Puedes invertir a través de un ETF, por poner un ejemplo, lo cual da cierta protección. Pero es que además tenemos, como digo, otra criptomoneda que empieza a hablarse más, bueno, ya hace tiempo, pero que está cogiendo cierta fuerza y que curiosamente, aunque ha ido detrás del Bitcoin, a mí me parece que tiene mucho interés, porque el Ethereum es una criptomoneda, pero que detrás tiene, por decirlo así, es como la moneda de cambio de una tecnología. Una tecnología, y no me voy a extender porque no es la idea de este vídeo, es otra, pero Ethereum tiene una tecnología que puede resultar ganadora en la combinación de inteligencia artificial y sector financiero. Esto suena muy bien y es que realmente lo es. Es decir, en el futuro vamos a ver mucha aplicación de blockchain al sector financiero combinada con inteligencia artificial que va a disparar la productividad del sector y digamos, la tecnología, el tipo de plataforma, como lo queramos llamar, que se utilice para esto, va a resultar muy ganadora y, digamos, está representada en este caso, esta tecnología, por como digo, por el ETH, por el Ethereum. Pero no voy a hablar ni de Bitcoin ni de Ethereum. Maestros hay para hablar de ello. Obviamente nosotros lo conocemos, trabajamos en los mercados financieros, estamos informados de todo lo que sale y, como les digo, no demonizamos ni decimos que es humo, ni lo contrario. Tampoco pensamos que algo, oye, porque sea interesante, va a subir eternamente. Y esto es a lo que yo sí quería llegar hoy, en este vídeo que tenemos hoy entre manos, ustedes y yo. Vamos a ver, que algo sea interesante no significa que no pueda haber una burbuja en su valor. De hecho, a más interesante, a más atractivo, más posibilidades de que se cree una burbuja, más nuevo, interesante y atractivo, más posibilidades de que haya una burbuja. Y para mí la situación o lo que puede ocurrir con las cripto, insisto en las que vamos a hablar hoy, que son las principales y mayores, se puede parecer mucho a lo que ocurrió con las empresas.com, con lo que fue la burbuja de las primeras empresas de Internet. Eran súper interesantes, el tiempo ha demostrado que lo que había detrás no era humo, sino el futuro, y aún así hubo un momento que aquello se desmadró, las valoraciones fueron totalmente surrealistas y hubo un momento que aquello se desplomó, con consecuencias muy graves. La cuestión es, estamos de acuerdo que Bitcoin, que Ethereum, probablemente alguna otra, son muy interesantes, pero ¿en qué punto estamos de que se conviertan en una burbuja? Porque en nuestra opinión, y en mi opinión personal, esto va a ocurrir. Esto va a ocurrir porque tiene todas las cartas para que ocurra. Por eso, no porque sea algo malo, sino precisamente porque es algo muy interesante, muy atractivo, muy fácil de vender y que todo el mundo, al ser todo más novedoso, quiere estar. Y eso es como caldo de cultivo para que haya una burbuja.
A nosotros lo que nos interesa de las burbujas no es tampoco demonizarlas. Las burbujas son parte del sistema financiero, de la evolución de los mercados. A nosotros lo que nos interesa de las burbujas es detectar en qué punto estamos para ver si podemos, como inversores, porque nosotros hablamos para inversores y ahorradores, en qué punto estamos para poder rentabilizar esa burbuja. Es decir, si estamos en proceso de creación de una burbuja en el ladrillo, en los inmuebles, queremos saber cuándo podemos comprar y cuándo podemos vender antes de que nos quedemos con el florero, con el ladrillo en este caso. Si hay una burbuja en la bolsa, pues queremos también saber hasta qué punto tenemos espacio para aprovechar ese proceso de inflado, porque inflado significa inflado de los precios, es decir, rentabilidad. Por lo tanto, aquí lo que nos interesa es saber en qué punto estamos en el camino hacia una burbuja en el caso de las criptomonedas. Y ahí la forma de analizarlo es detectar los elementos que siempre, yo diría que siempre, que no ha habido excepción, se han producido cuando ha habido una burbuja financiera clara y evidente. Uno es el apalancamiento. ¿Qué es el apalancamiento? Apalancarse significa endeudarse. En el sector se llama apalancar, en el lenguaje popular, el que usamos todos, se llama endeudarse. Vimos el endeudamiento con la crisis del ladrillo, creo que fue en 2007, como la gente se endeudaban varios amigos para dar el pase a una promoción de chalés unifamiliares o adosados. Lo vimos con las subprime, algo parecido. Es decir, que ahí vimos apalancamiento, endeudamiento, quiero decir, no endeudamiento en sí, sino endeudamiento fuera de control, endeudamiento fuera del sentido común. El ejemplo más parecido a lo que a mí me preocupa actualmente en el caso de las cripto, lo tenemos en algo que ocurrió hace muchos años, y es que un grupo de premios Nobel, que no habían pisado un mercado bursátil ni de ningún tipo en su vida, pero que, como eran premios Nobel, se suponía, de economía, lógicamente, se suponía que eran tan listos que nunca se iban a equivocar. Entonces hizo un fondo que estaba asesorado, que lo llevaban, que decían lo que había que hacer estos premios Nobel. Y entonces se vendió la idea, porque en la movida también había alguien de Wall Street, un buen vendedor. Entonces vendió la idea de que como esta gente no se podía equivocar, el fondo no solo iba a invertir, sino que además se iba a endeudar hasta 20 veces el valor del fondo. O sea, por cada dólar que se metía en el fondo iba a pedir 20 veces en créditos, porque sus apuestas no podían fallar. Esto es como lo oyen. Pero cuidado, también se dice que nunca va a bajar una criptomoneda o que el ladrillo nunca baja de valor. O sea que esto no es tan raro. Entonces, como nunca se iban a equivocar, aquello iba a subir siempre. ¿Qué pasó? Que se equivocaron. Y entonces, obviamente, el daño no es que cayera el fondo acorde con su valor, sino siempre la caída era 20 veces mayor. Tuvo que invertir la Reserva Federal. ¿Qué estamos viendo ahora que se parece a esto? No sé si habrán oído ustedes hablar de una empresa que se llama MicroStrategy, de un señor muy listo que se llama, ¿cómo era el nombre? Michael Saylor. Michael Saylor tenía una empresa, MicroStrategy, que es una empresa de software, como cualquier otra. Y empezó a invertir su liquidez en Bitcoin. Y como vio que aquello iba tan bien, dijo, pues me voy a dedicar a esto. Y al final, esta empresa se ha convertido en una especie de caja o de hucha en la cual hay Bitcoin. Pero no hay solo Bitcoin en el sentido de que tengo $1 e invierto $1 en Bitcoin. No. Tengo $1, pido créditos por valor de 2 o 3 o 5 veces esos dólares y compro Bitcoin. Para que vean cómo ha sido el tema y la proporción, donde Bitcoin se ha multiplicado en un periodo que no me voy a atrever a decir cuánto es aquí, pero creo que unos 5 o 6 años, se ha multiplicado su valor por 11. Me puedo equivocar en esto, pero lo importante es que se ha multiplicado por 11. En paralelo, en el mismo periodo, la empresa de Michael Saylor, MicroStrategy, se ha multiplicado por 30, 3 veces más. Para que nos hagamos una idea claramente, las compras de Bitcoin que hace Michael Saylor luego las apalanca, por ejemplo, por 3. Con lo cual, es una forma de ganar más. Y la gente compra esa empresa porque es una forma de comprar Bitcoin y multiplicar por 3 o por 2 o por lo que sea en cada caso el tema. Y él hace ampliaciones de capital, entra más dinero. Claro, esto
ya en sí es llamativo. El problema no es eso, porque el problema, Michael Saylor, bueno, sí, la empresa ahora vale muchísimo y claro, sería un problema que si cayera Bitcoin y pudiera tener problemas esta empresa. Él dice que no, que son créditos convertibles, pero cuidado, cuando hay crédito hay riesgo. Pero el problema es que, claro, le han surgido imitadores, pero no que le hayan surgido 2 o 3. Es que ahora, y ni pequeños tampoco, esta es una burbuja que se puede estar alimentando en la parte del apalancamiento por instituciones, lo cual es lo más peligroso, pues son las que tienen más dinero. Si un particular pone 1 euro, bueno, aunque lo pongan 18, pero 18 instituciones cogen su tesorería y la dedican a esto, pero estamos hablando de que esto lo están haciendo, coger su tesorería, crear un fondo dentro de la empresa solo para comprar criptomonedas, lo están haciendo, me viene a la mente, no voy a decir nombres, pero es una realidad, empresas mineras muy importantes, empresas farmacéuticas muy importantes, una cadena de gimnasios muy importante. ¿Y por qué esas? Porque son empresas que tienen mucho cash flow, que ingresan mucha liquidez y que tienen mucho cash y por lo tanto tienen la capacidad de endeudarse, de ir al banco y decirle, oiga, que yo tengo mucho cash, usted me puede dar crédito porque aquí está el cash. Entonces se endeudan para comprar más Bitcoin y además apalancarse. Bueno, esto está ocurriendo ya. Esto es un símbolo, pónganle ya el check de señal de burbuja. ¿Probablemente tengamos que llegar a más? Sí, pero vigilen eso, porque si ya empieza a convertirse en algo que hacen todas las empresas, cuidado, sobre todo el apalancamiento. Yo no estoy en contra de que las empresas diversifiquen una parte de su tesorería en Bitcoin, porque les podría venir muy bien eso, por ejemplo, si hay una crisis de deuda. O sea, no estoy contra eso. Yo hablo del apalancamiento. Segundo, ¿qué otra cosa me ha llamado a mí la atención, aparte del apalancamiento? Por ejemplo, el hecho de que una de las más importantes casas de apuestas de Estados Unidos haya publicado una nota de prensa diciendo que piensa expandirse en el sector cripto. Creo que también decían que iban a comprar un broker importante, pero lo más importante además no solo que la casa de apuestas se quiere expandir en el sector cripto, sino que van a contratar un influencer muy conocido para llevar a cabo este desarrollo. Fíjense ustedes las 3 palabras que estamos usando aquí. Casa de apuestas, bueno, las 2 concretamente en este caso. Casa de apuestas contrata influencer para expandirse en cripto. ¿No les suena como mínimo preocupante? Casa de apuestas, no estamos hablando de que un banco compra un broker o contrata un influencer, no, estamos hablando de que una casa de apuestas, que en Estados Unidos las hay enormes, esta en concreto es enorme, hay mucha tradición de apuesta, va a entrar en el mundo cripto, o sea, bueno, pues a mí ya solo esas palabras unidas me llaman también la atención. Estamos dando un nuevo check, una nueva casilla que marcamos respecto a riesgo de que nos estemos aproximando a un nivel ya relativamente alto de burbuja. Luego tenemos otra cosa que es mucho más, ¿cómo diría yo?, mucho menos científica o menos dato, pero a mí siempre me ha servido mucho. Yo recuerdo que cuando hubo la primera gran caída del Bitcoin, que cayó un 70%, creo que fue en 2022, hablo también de memoria, precisamente porque subieron los tipos de interés, cayó la bolsa, etcétera, subió la inflación, o sea que ya ven ustedes que no es una buena protección contra la inflación. Bueno, el caso es que previamente habíamos visto cómo se ponían anuncios en las marquesinas de los autobuses, cómo se le ponían nombres a los estadios de Bitcoin o de dominios de exchanges de estos de Bitcoin, algunos un poco oscuros, que luego ha habido problemas. En la publicidad a veces también nos señalan dónde estamos. Y yo el otro día veía, y no es la primera vez que lo veo, pero veía uno en concreto, en el cual salía, bueno, así todo muy historiado, en X era, y salía una chica relativamente joven, pero que me recordaba un poco a los amos del universo de la época de Michael Douglas, de la película de Wall Street, del Crash del 87, hablo de siendo yo adolescente, pero era lo mismo, o sea, era el mismo tipo de persona como lo sé todo, soy el amo, en este caso ama del universo, sé cómo hacer para que ganes dinero y solo tienes que escucharme a mí. Y además detrás, todo esto con la música y tal, y detrás salía una chica muy mona con una gorrita haciendo estos bailes que hacen ahora, que está muy bien, no tengo nada en contra de los bailes, ni de la gorrita ni de la chica, de verdad. Es simplemente que es que no me parece adecuado para el sector financiero ese tipo
no es que no sea adecuado, es que no creo que sea un buen síntoma que esa sea la publicidad del sector financiero, de las inversiones. Por lo tanto, check a la publicidad. Y usted dirá, bueno, pues ya está, vamos a hacer una burbuja, es lo que estoy diciendo. No. Me falta una cosa, por la que creo que todavía se pueden, o realmente una o dos, se pueden hacer cosas en el mundo cripto, sin demasiado miedo a que salte esa burbuja. Hombre, yo ya con esas tres iría con cierto cuidado. O sea, ya son 3 avisos de 4. Por lo tanto, ténganlo en cuenta. Y nosotros lo tenemos en cuenta. Pero falta, siempre ha habido antes de esos, de que exploten este tipo de burbujas. Pasó, por ejemplo, en el A, también es la mejor referencia, son las .com, una subida en vertical que dure varios meses. Eso que ya es esa situación en la de tonto el último. O sea, el que no está invertido en esto es que es bobo. Porque esto no baja nunca. Eso es típico, no baja nunca. Y esa situación de no baja nunca y sube durante 6 meses seguidos sin casi tomarse un respiro, todavía no la hemos visto últimamente, porque hemos tenido una cierta corrección en Bitcoin, tuvimos una muy fuerte en el 22, pero luego hemos tenido, recientemente ha aflojado un poco, en Ethereum sí ha subido mucho últimamente, pero también tuvo una corrección muy importante. Parece que no tenemos esa subida con pendiente máxima de tonto el último. La subida de la euforia. Todavía no estoy viendo yo la euforia. Por lo tanto, nos falta llenar la casilla de la euforia. Esto es bueno, esto significa que podemos todavía hacer cosas, puesto que probablemente todavía nos queda ese recorrido. Y hay otra cosa positiva. En el caso del Ethereum, no me atrevería a decir que podamos establecer hasta cuánto puede valer si no sabemos cuál va a ser la aplicación de esa tecnología que hay detrás. Ya sé que esto es complicado, haré otro vídeo explicando por qué es tan importante la relación entre la IA, la tecnología blockchain y redes y plataformas como Ethereum para el sector financiero, pero todavía no lo sabemos. Puede ser todo o puede ser nada. Igual que a nivel de riesgo tampoco sabemos si de repente un ordenador cuántico hace que el Bitcoin, eso que se dice, de que es imposible que se creen más, pues hay gente que dice que podría llegar a conseguir eso, romper ese tema, un ordenador cuántico. Bueno, eso todavía no es una realidad, por lo tanto no lo tenemos en cuenta, pero como digo, en el caso del Ethereum habría que ver un poco más cómo se desarrolla esa tecnología. Dicho esto, si por ejemplo hubiera una burbuja en Bitcoin y explotara, por supuesto que caerían detrás todas las demás. Y ya que hablamos de las demás y voy acabando, no he hablado del resto, simplemente porque en el resto, en general, con excepciones que las hay, pero también hay mucho timo. Igual que les estoy siendo honesto y diciendo, aunque sea casi boomer, me parece muy interesante Bitcoin, me parece muy interesante Ethereum, lo he dicho muchas veces, no lo digo de ahora. Y por las mismas también le digo que eso no significa que no pueda haber una burbuja, como pasó con las .com. También les diré que cuando algo funciona así, también vienen listos y aprovechados a aprovecharse de la situación, a ver si saco un meme coin y como soy muy conocido y muy influencer y todo esto lo caliento, me forro y al final alguien se queda con el meme coin y con el florero. Por lo tanto, el resto tengan ustedes cuidado ahí fuera. Es decir, no voy a ponerme a analizar todas, además todas no las conozco las que se pueden, digamos, las que se están más controladas, más institucionalizadas, mejor supervisadas, pero a partir de ahí, insisto, lo que sí tienen que hacer es tener cuidado, porque hay mucho listo, y sí estamos viendo también eso muy típico también de las burbujas, de que alguien muy conocido habla de lo mucho que ha comprado, también lo hace Michael Saylor, por cierto, para así calentar el valor, para que la gente lo haga y así sus holdings, sus posesiones de esas criptos suban. Pero bien, como nosotros no vamos a entrar en nada que no sea la Ethereum o que sea Bitcoin, lo demás simplemente les digo, tengan cuidado con lo que se hace ahí hay mucho calentón y mucho interesado. Y en el caso de las criptos, recuerden, ya hay marcados 3 casillas de burbuja, falta una, vigílenlas, nosotros haremos seguimiento, por supuesto, de esta cuestión, pero tampoco se preocupen si tienen que vender. Cuando vendan, venden y hacen como con las .com. Cuando luego el mercado se desplomó, se pudo comprar Amazon y se pudo comprar Microsoft y Apple y las mejores empresas que te puedas imaginar, porque lo eran,
se pudo comprar a precio de saldo. Por lo tanto, no pasa nada por si la cosa se calienta demasiado, quitarse de en medio a tiempo y cuando pase, que pasará seguramente, precisamente, insisto, por la calidad y el interés de las ideas que hay detrás de estas dos cripto, comprarlas barato, porque ahí van a seguir. Eso parece bastante claro, salvo que sean sustituidas por otra. Pero eso de nuevo entra en el terreno de la especulación. En fin, si les ha gustado el vídeo, suscríbanse, es gratuito y así les podremos avisar cuando emitamos otros, esperemos que tan interesantes como este. Y si les ha gustado mucho, den al me gusta para que, en fin, el algoritmo nos lo valore. Y nada más, nos vemos pronto con más temas de interés para inversores y ahorradores. No solo vamos a hablar de inversiones de riesgo como esta, aquí vamos a hablar de todo. Es más, si visitan el canal ya podrán comprobarlo.